Muy buenas tardes. Mi nombre es Liliana Pache. Hoy el doctor Bullaude me ha dado el honor de presentar a nuestras disertantes. Vamos a comenzar este primer módulo con la doctora Laura Monti. No necesitaría presentación en realidad para nosotros, pero bueno, brevemente, la doctora Laura Monti es abogada, doctora en Derecho, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Es máster en Derecho Administrativo egresado de la Universidad Austral, máster en Derecho y Economía egresada de la Universidad Torcuato Di Tella, docente de posgrado en universidades y escuelas de abogados argentinas, procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en temas de derecho público no penal. Doctora, para nosotros un gusto, le cedo la palabra. Muchas gracias, Liliana, gracias a Gustavo, gracias a todos los que están ahí presentes, los organizadores, al Poder Judicial, al Centro de Capacitación, al Centro de Investigación en temas de Derecho Administrativo. Muy contenta de estar en Mendoza, en esta forma virtual. Me encuentro con ustedes. Bueno, yo tomé este tema porque hace poco, de las cuestiones políticas no justiciables, porque hace poco me pidió la profesora Geli que lo viera para un trabajo y la verdad es que es un tema que trae, creo que más complicaciones por los antecedentes jurisprudenciales que por otra cosa. ¿Por qué? Porque me parece que las cuestiones, las llamadas cuestiones políticas no justiciables tienen que ver con muchas veces con un sentido de autopreservación de los tribunales que no se quieren meter en algunos temas. Históricamente ha sido así, no solo en la Argentina, sino en otros países, o que tienen que ver con lo que veremos, que me parece que es la verdadera razón que justifica que haya cuestiones políticas no justiciables, la verdadera razón jurídica, que es que el que inicia el juicio respectivo no esté legitimado. Entonces, a lo largo de los años, la evolución de la jurisprudencia argentina ha habido una apertura a controlar una apertura de los tribunales, a controlar judicialmente cuestiones que se planteaban antes como cuestiones no justiciables, llamándolas así o no, pero en las cuales los jueces no se metían. En cambio, bueno, a partir de esta apertura, que vamos a ir viendo algunas de las pautas jurisprudenciales, se da este control, que yo lo que advierto es que se basa fundamentalmente en la afectación, en la posible afectación del derecho de defensa de ciertos particulares que están dentro de algún conflicto que se generó en una situación institucional determinada. La verdad es que es muy auspicioso que pase esto. O sea, hoy hablamos no solo de derecho de defensa, debido proceso, sino también de tutela administrativa y judicial efectiva. Y bueno, van a ver que hay momentos en que yo pienso que es como que los tribunales se rinden ante la evidencia de que no podemos sacar de la justiciabilidad una cuestión en la que se está afectando un derecho del particular, ¿no? Como en este caso, en la mayor parte de los casos, el derecho de defensa. Entonces, para ir a la cuestión política no justiciable, muy brevemente, acordémonos de que lo que es la legitimación procesal, que es la que nos permite iniciar un juicio, que no tiene que ver con la legitimación sustancial, que es la que eventualmente nos acordará que nos admita la demanda, por ejemplo. La legitimación procesal es un presupuesto para que exista una causa judicial. O sea, si no hay legitimación, no hay causa. Por eso en muchas ocasiones, cuando un tribunal recibe una causa y aun cuando la causa haya sido resuelta por el fondo, por decirlo de alguna manera, puede y debe examinar si hay legitimación, porque si, por ejemplo, es clara la falta de legitimación de la persona, no puede, tiene que cerrar el juicio, tiene que decir que no hay causa o que ya no la hay, ¿no?
Por ejemplo, hace poco nos pasó, para dar un ejemplo, que una causa había sido iniciada por varias personas, una causa llegó a la procuración, pero en la vía del recurso extraordinario ya habían desistido unas cuantas, y la que introducía el recurso extraordinario era una que no estaba legitimada, se le había acordado legitimación, pero no estaba. Entonces, nosotros dijimos que no estaba legitimada, que por lo tanto no había más causa judicial, o sea, que la Corte, lo mismo que un tribunal de primera instancia, da igual, no podía intervenir porque le faltaba el requisito constitucional del artículo, los artículos 116 y 117 de la Constitución de intervenir en una causa. Cuando la Corte Federal se refiere a parte, alude a la legitimación procesal, o sea, los conceptos de legitimación y causa están incardinados. Si no hay legitimación, no hay causa, y no hay causa si no hay, o sea, no hay legitimación. ¿Y cuándo se entiende que hay legitimación procesal? Cuando la parte demuestra la existencia de un interés especial en el proceso, cuando demuestra y cuando esgrime que los agravios que alega la afectan de forma suficientemente directa o sustancial. Estos son términos que emplean los tribunales, en particular la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, a qué conduce esto? A que hay profusa jurisprudencia que a veces va variando, que acuerda o no le acuerda legitimación a ciertas personas humanas o no o jurídicas que son que pueden tener una legitimación dudosa. También, como sabemos, a partir de la evolución de las instituciones, de las reformas constitucionales, la evolución de la interpretación jurisprudencial, se le va acordando legitimación, al menos en ciertos aspectos, a algunas personas a las que tradicionalmente no se les daba. O sea, siempre hay una apertura a un mayor control judicial. Esto en las causas individuales con más razón o con más razón. Otras dificultades plantean los procesos colectivos que últimamente, en las últimas décadas, tienen tanta relevancia en cuanto a la legitimación, pero la Corte también es muy estricta con el tema de la legitimación de quien se presenta en estos procesos. Se dice que si la falta de legitimación y representación en este caso es clara, esto hay que decirlo al principio del proceso, no dejarlo para el final. Entonces, vistas estas cuestiones, vamos a la cuestión política no justiciable, su vinculación con estas cuestiones de la legitimación y la causa judicial. Porque cuando uno se pregunta si la causa política no justiciable tiene un fundamento sustancial, ontológico, no sé cómo decir, eso no lo encuentra nunca. La realidad es que, como insisto, algunas cuestiones políticas no justiciables se dan porque no hay legitimado para impugnar determinada cuestión en general resuelta por los órganos políticos. Entonces, no hay legitimación, por lo tanto, no hay causa. No es que la causa política no justiciable tenga entidad propia, que de ella surja, que no se puede controlar. No se puede controlar porque no hay nadie legitimado para controlarlo. Vieron típicamente que uno decía, bueno, a ver, causa no justiciable, la designación de los jueces de la Corte, la declaración de estado de sitio. Entonces uno decía, el tema de esto es que nadie está agraviado en forma directa o sustancial, como dice la Corte, para estar legitimado. Entonces, esa es la razón por la cual se puede justificar o se justifica que existan causas no justiciables, cuestiones no justiciables. ¿Por qué? Porque no pueden generar una causa. Entonces, eh, examinado con rigurosidad el concepto de cuestión política no justiciable, vemos que quien cuestiona una actuación u omisión estatales carece de legitimación procesal. Insisto en esto porque vamos a ver luego cómo la legitimación, como les adelantaba, se genera cuando la persona sí puede esgrimir un agravio personal y directo. De hecho, hay autores y códigos que distinguen entre actos institucionales y actos políticos, porque los actos institucionales son todos estos que caracterizamos tradicionalmente como cuestión no justiciable
como la declaración de estado de sitio, la intervención federal en una provincia, pero dentro de esas situaciones que generan el dictado de esos actos se pueden dictar actos políticos que se asemejan mucho a los administrativos porque afectan los derechos de una persona. Por ejemplo, la declaración de estado de sitio en sí misma no es justiciable, pero sí lo es la detención de una persona por el Poder Ejecutivo en los términos del artículo 23 de la Constitución. ¿Por qué? Porque hay una afectación directa a una persona, a la libertad, entonces puede suscitarse una causa judicial. Hay un legitimado. Entonces, el único caso en que para cuestionar judicialmente un tema típicamente considerado no justiciable, después veremos que no tanto, alguien que no estaba legitimado habitualmente, es el caso que no se repitió nunca de Colegio de Abogados del Tucumán, que es un caso del 2015 en el cual la Corte Federal le acordó legitimación al Colegio de Abogados de la provincia para cuestionar la reforma constitucional, pero porque dijo, si bien el colegio en realidad no está invocando una afectación propia ni de sus representados, lo que está haciendo es tratando de que se mantenga la fuente misma de todos los derechos y la que nos permite defender los derechos, que es la Constitución, en este caso la Constitución de la provincia. Después la rechazó. Dijo, bueno, dijo que estaba bien rechazada la demanda por el fondo, pero le acordó legitimación. Pero esto no se repitió, o sea, nunca más sucedió un caso así. Entonces, vamos a ver a partir de acá, muy, muy someramente, algunas cuestiones típicamente consideradas no justiciables que luego fue evolucionando la jurisprudencia y considerándoselas, por lo menos en algunos casos, justiciables. Por ejemplo, la actuación de convenciones constituyentes reformadoras, o sea, un tema considerado siempre o tradicionalmente no justiciable, la Corte Federal abrió su posibilidad de cuestionamiento judicial en el caso Ríos, aunque se trataba de una reforma a una constitución provincial porque para decir que se puede controlar cuando la Convención Constituyente Reformadora no respeta los términos de la norma que la convoca y le atribuye competencia. O sea, un control formal y un poco material. Dijo que se podía entrar a ese control, primera vez. Después, como todos conocemos, en el orden nacional se suscitaron los casos Fait y Schifrin muchos años más tarde, en los cuales se invocó la protección de un derecho, porque, o sea, lo que estaban invocando estos jueces era que habían sido designados antes de la reforma constitucional y querían ser jueces, permanecer como jueces después de los 75 años. En ambos casos, la Corte acordó legitimación en vinculación con lo que había hecho una convención reformadora. ¿Por qué? Porque ellos estaban invocando la afectación de un derecho. Después a Fay le fue bien y a Schifrin la Corte tenía otra visión y la rechazó, ¿no? Su postura, pero la verdad es que la legitimación estaba. Después otro caso que fue muy interesante es la de la actuación de los tribunales, incluida la Corte, en ejercicio de lo que se llama la función, lo que llaman la función de superintendencia, que en general es el ejercicio de función administrativa. Entonces, la Corte en particular, y esto siempre uno lo tenía que ver y estudiar, era muy renuente a dejar controlar sus propios actos en ejercicio de función administrativa. Por ejemplo, la remoción de un funcionario. Pero, y esta es la doctrina, digamos, tradicional, pero hubo un caso en la década del 90, 1992, el caso Rodríguez Varela, a partir del cual la Corte, si bien reiteró esta doctrina de que no se le podía revisar la decisión de superintendencia como si fuera una decisión judicial, que no lo es, abrió un resquicio porque dijo, abrió un camino porque dijo, salvo que esté en juego la garantía de defensa. En este caso se trataba de la cesantía de un funcionario, de un secretario letrado, sin que se le hubiera hecho sumario. Entonces, ven, acá acordó legitimación, bueno, y de hecho consideró que el demandante tenía razón, o sea, dispuso que se lo reintegrara al tribunal.
Otro tema que es muy vinculado en cuanto al razonamiento con esto, que es interesantísimo, a partir de la década del 80 se empezó a enjuiciar la actuación de los juris de enjuiciamiento y de los órganos políticos en el marco de los juicios políticos. Se parece un poco a lo anterior. Eh, o sea, tradicionalmente lo que hacían los juris o lo que se hacía en los juicios políticos no se controlaba, pero se empezó a controlar a partir sobre todo del caso Grafiña Latino. Hay infinidad, infinidad no, pero hay muchísimos casos sobre estos asuntos en los cuales la Corte empezó a introducirse en el control de los juicios políticos de nuevo cuando se afectaba el derecho de defensa. Generalmente para terminar rechazando los planteos, pero acordó legitimación al sometido a un jury o a un juicio político cuando se viola la garantía de defensa en juicio y esta lesión irroga un perjuicio a derechos jurídicamente protegidos. Hay algunos casos en los que algunos supuestos del juicio político de los juris en los que la Corte no se mete, que es, como dice ella, lo sustancial del enjuiciamiento, es decir, el juicio sobre la conducta, por ejemplo, de un juez o de un fiscal, porque esto lo entiende como una decisión política. Digamos que tampoco puede controlar si los hechos del caso fueron bien encuadrados por el órgano político de mal desempeño o lo que sea. Sí podría controlar la congruencia entre los hechos por los que se acusa y aquellos por los cuales, por ejemplo, se condena. Otro tema de las cuestiones políticas no justiciables es las decisiones de los órganos políticos en el ámbito interno de sus competencias, o sea, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, actuando en el ámbito interno de sus competencias para adentro, para sus estructuras, la Corte mantiene como principio general que tienen absoluta discrecionalidad funcional, porque ven no hay un tercero repercutido y que si se judicializaran las decisiones de otros poderes, se pondría en riesgo las funciones que la Constitución le asigna a cada uno y la autoridad de la propia Corte Suprema. Otro tema, y voy avanzando un poco más, vinculado con el Poder Legislativo, que es importante, es que la Corte sí ha entrado desde por lo menos de la causa Nobleza Picardo, que es del a ver, por acá tengo una cita, en algunos casos vinculados con la regularidad de la formación y sanción de las leyes, pero fíjense que tiene que ver con, bueno, con la expedición de una ley, con algo que va al exterior. Entonces, en ese, entonces en esos casos se ha metido a veces en lo que es si hay alguna irregularidad en el proceso de formación y sanción de las leyes. Otro asunto vinculado con estas cuestiones, el de los conflictos entre poderes provinciales. Dice la Corte, yo no me puedo meter en esto porque ya esta atribución me la sacaron en 1860. Entonces, esto tiene que ser solucionado en el ámbito de local, ¿no? En el ámbito provincial. Otro tema, el de los conflictos universitarios. La Corte dice que ciertas cuestiones universitarias, como principio, ¿no? Como por ejemplo lo que es la selección del cuerpo docente, en principio no admite revisión judicial, pues es atribución propia de las autoridades de la universidad. Pero hay excepción a esto cuando los actos administrativos adolecen de arbitrariedad manifiesta. Eh, Otro tema, y ya estamos terminando, es el de los conflictos interorgánicos e interadministrativos. O sea, lo que es actuación interorgánica e interadministrativa tiene en los ordenamientos jurídicos normas para resolver las cuestiones que se plantean, por decirlo de una manera genérica, Estado contra Estado, por ejemplo. Entonces hay una forma interna de resolver Ah, no, esos pensé que era conflictos pensé que excluye el control judicial, o sea, porque lo que se dice, digamos, básicamente es como si una persona litigara contra sí al lado de misma. la mexicana. Pero, bueno, en algunos casos la Corte ha entendido eh, que hay asuntos que exceden de estas normas de resolución de conflictos interorgánicos e interadministrativos, ciertos reclamos por multas, que no son reclamos pecuniarios cualquiera. También lo ha hecho cuando no, hay un conflicto entre nación y provincia, dice ahí claramente
no hay un tema interadministrativo, cada una, la provincia tiene autonomía, entonces una cuestión que tenga con el Estado, obviamente la podrá presentar ante la justicia. Hay un caso que es bastante raro, pero que se planteó que es creo que el único caso, pero que tiene que ver con lo que regula una ley, en la que la Corte admitió la legitimación de un órgano para cuestionar la actuación de otro órgano de la misma persona jurídica, que es Facultad de Ciencias Médicas de La Plata contra la Universidad Nacional de La Plata. ¿Por qué? Porque la Universidad Nacional había dictado un acto contrario a lo que establece la Ley de Educación Superior, invadiendo competencia de la facultad. Entonces la Corte, claro, ¿quién lo iba a resolver eso? Si se dejaba resolver en sede administrativa, la universidad, el órgano superior tenía más jerarquía y siempre le iba a decir que no a la facultad. En cambio, la única manera de salvaguardar la competencia constitucional de la facultad era que se entrara al control judicial. Bueno, con esto no logré ver todas las cuestiones, pero por lo menos aproximarnos, ¿no? Entonces, digamos que una de las conclusiones importantes que se puede sacar de toda esta jurisprudencia de su evolución es que hay una mayor apertura al control de cuestiones que antes aparecían o se construían como no justiciables, y que esto evidentemente tiene que ver con la legitimación en cuanto la persona pueda invocar la afectación de algún derecho, como el derecho a mantenerse en un cargo para el que fue designado, o el derecho de defensa que ha sido agraviado en el marco de una de estos hechos que suscitan esta cuestión tradicionalmente considerada no justiciable. Bueno, muchas gracias. No me quiero pasar del tiempo. Creo que no me pasé. Así No. escuchamos a la doctora Sotelo. Tenemos dos preguntas, Bueno, doctora, si quiere para completar su módulo. Em, bueno. una de las preguntas dice, en el caso de remoción de un funcionario político, ¿es necesario alegar causa? Porque al ser funcionario lo designa y remueve el superior jerárquico, es decir, no sería necesario iniciar sumario. No. Mirá, claro, cuando es o sea, el sumario típicamente es para el personal de planta y no para un funcionario político. Exacto. Lo que sí puede pasar, que por eso cuando uno tiene un asunto siempre tiene que mirar el régimen jurídico, porque esa es la pauta general que está en los regímenes jurídicos de empleo público, etcétera. Pero miren, pónganle lo que nos pasó a nosotros en una oportunidad. Por ejemplo, cuando vienen cuestiones universitarias, hay que mirar reglamentaciones de la universidad correspondiente. Y tuvimos un caso que se llamaba Goñe, era el actor de una universidad nacional, no me acuerdo de qué provincia, que había desplazado a este funcionario sin sumario. Entonces, una de las cosas que decía la universidad en su defensa era que era un funcionario contratado y que no se requería sumario. Pero resulta que cuando vamos a ver las normas de esa universidad, no hacía distinción. Entonces Mm. decía, todos. Sí, entonces le dijimos, sí, lo tenías que hacer, porque este no estaba, o sea, no estaba excluido. Entonces, a veces eso, sabemos que la pauta general es esa, pero si uno tiene un caso, va y se fija si hay El caso. alguna reglamentación propia, ¿no? Perfecto. Bueno, y la otra pregunta dice, cuando en la sentencia se declara la existencia de una cuestión no justiciable, ¿el tribunal incumple su deber de resolver la controversia sometida a su decisión? Es que si realmente hay una cuestión no justiciable, no hay controversia, porque causa o controversia es lo mismo. O sea, cuando hay un problema, una colisión efectiva de derechos, y yo estoy invocando que se me está afectando, agraviando de forma directa y sustancial, como dice la Corte. Si el tribunal dice que por ahí no lo va a decir con esos términos, pero no va a controlar, que hay una cuestión política no justicia, hay una cuestión de las llamadas no justiciables. Bueno, puede que tenga razón, en cuyo caso no incumple nada, al revés, está no ejerciendo la jurisdicción porque no le corresponde. O sea, no tiene que intervenir directamente, no es para un tribunal eso. Ahora,
Si dice eso y realmente la persona está afectando un agravio a alguno de sus derechos, obviamente, el tribunal estará incumpliendo su deber de resolver y esto justificará desde una apelación hasta un pedido de jury. O sea, le está sacando eso a la jeringa. Lo que pasa es Sí, que sí, si uno ve, si uno ve la evolución jurisprudencial, yo me acuerdo, por ejemplo, de los profesores que nos decían, esto espero decirlo bien, pero sí brevemente, que en Francia, cuando se crea el Consejo de Estado para juzgar la administración pública, el Consejo de Estado muchas veces decía, y estaba la Corte Constitucional, el Tribunal de Conflictos, a veces algunos decía, esto no se puede juzgar, pero no era, era porque era una situación política re difícil, entonces ellos lo que querían era quedarse porque querían, porque eran y son, sigue siendo una salvaguarda frente al Estado importante. Entonces, en ese momento político, post-revolución, lo que mejor podían hacer era autopreservarse, entonces había cosas que decían, no, esto no se puede, sí, pero no es que necesariamente sea, pues, qué mal tribunal, o sea, hay que ver, pero lo cierto es eso. Controversia, causa judicial es lo mismo. Si hay controversia, no se es lo puede no juzgar. perfecto. Bueno, doctora, muchísimas gracias. De Clarísima su nada. exposición, un gusto y un lujo realmente. Me alegro. Voy a presentar a la doctora Mirta Sotelo. La doctora Mirta Sotelo de Andreu es doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica de Santa Fe, doctora en Derecho por la Universidad Nacional del Nordeste, magíster en Ciencias Políticas, especialista en Derecho Procesal, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, profesora de Derecho Administrativo en carrera de posgrado en la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional de Santa Fe y la Universidad de Mendoza. Juez de Cámara Federal, con juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, investigadora categoría 1 de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria en Argentina, ganadora de 3 premios internacionales al mejor trabajo jurídico y miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. En realidad hemos tratado de, como en el caso de la doctora Monti, dar las notas más importantes, pero son currículums muy ricos. Así que, bueno, doctora Sotelo, le cedo la palabra. ¿Se me escuchó? Sí. Poder participar Ahí estamos. con la doctora Monti, que realmente es un lujo estar al lado de ella, una jurista de primer nivel y que a todos nos engalana con su conocimiento y realmente, bueno, me siento muy feliz, aparte de que es una gran amiga mía, ¿no? Pero realmente, fuera de eso, una gran científica, creo que todos la admiramos y respetamos sus dictámenes, a los cuales muchas veces la Corte directamente se remite para dictar su sentencia. Así que bueno, un orgullo estar en este panel hoy. El tema que me ocupa hoy es un tema un poco de reflexión, ya que hacemos los viejos, ¿no es cierto?, del derecho administrativo, un poco pensando por dónde anda el derecho administrativo, qué está haciendo, qué cambios tenemos, qué modificaciones aparecen. Por supuesto que va a ser imposible decir todas las que hay, pero por lo menos quería repensar con ustedes y reflexionar algunos lineamientos de transformaciones profundas que ha tenido el derecho administrativo y que va teniendo a medida que va caminando, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo. En primer lugar, recordemos que, como decían nuestros viejos maestros, el derecho administrativo se asienta sobre una tierra en continuo movimiento. Y esto es así, porque la actividad de la comunidad y del Estado, que es donde está ubicado el derecho administrativo en esa relación entre el Estado y la comunidad, está en continuo cambio, en continua transformación,
y siempre está insatisfecho, tanto en cuanto a sus logros respecto al Estado como con sus logros respecto a la comunidad o a la sociedad. Y entonces permanentemente está buscando nuevas herramientas, nuevas transformaciones, nuevas formas de ver y tratar de modificar. Muchas veces retrocedemos con estos cambios y otras veces avanzamos un poco hacia nuevas perspectivas que son un poco mejores. La idea de buscar los cambios y las transformaciones tiene que asentarse, como decimos hoy, sobre la base de un Estado social y democrático de derecho. Importante el respeto de la democracia como base, ¿no es cierto?, del fundamento de cualquier Estado, si nosotros trabajamos siempre sobre esa idea, y también el tema de que sea el tema de los derechos sociales, que hoy en día se trabaja mucho para procurar su protección. El derecho administrativo ha entrado a profundizar estos ámbitos de los derechos sociales hoy y estamos trabajando en la mayoría de los encuentros internacionales que se hacen hoy en día. Todos los grupos están trabajando sobre la forma de proteger esos derechos sociales de los seres humanos, de los individuos, del hombre, ¿no es cierto? Y tiene mucho que ver, por supuesto, la influencia de los derechos humanos. Si pensamos en las fuentes en el derecho nacional, vamos a ver, por ejemplo, las reformas que, bueno, ha tenido nuestra Constitución, la cual ha traído algunos cambios importantes, como justamente la incorporación de los derechos humanos dentro del texto constitucional, o sea, que es norma constitucional argentina, ya no hablamos solamente de convenio o tratado, sino hablamos ya de constitución, porque es norma constitucional, en la cual se ha incorporado una cantidad de nuevas normas que afectan en forma directa al derecho administrativo, porque es el encargado de operar entre lo que la Constitución establece y lo que la realidad de la administración y la sociedad requiere. Y este es un trabajo arduo, complejo, difícil, y si hacemos un análisis sobre la reforma inclusive del 94, que ya hace bastante años que se produjo, vemos que todavía hay muchas cosas que no se han logrado implementar. Porque no es tan simple modificar esa realidad, porque no es tan simple llevar los ideales que a lo mejor trajeron los convencionales constituyentes del 94 a la Constitución a la práctica. Ahora hay un poco más, tal vez, de conciencia, un poco más de verse en la aplicación de los derechos humanos en general, pero todavía nos faltan las herramientas para que esto se concrete. Pensemos en ejemplos como los sistemas de las personas vulnerables, que todavía no sabemos cómo solucionar los problemas a una persona vulnerable. Pensemos en los problemas de salud de aquellos que no tienen alcance para llegar a un remedio, para atenderse, para ser tratados, y que todo el sistema de salud, incluido ya sea los servicios públicos, los servicios privados, las obras sociales, los seguros, entre todos no alcanzan los sistemas para solucionar el problema que tiene en general la comunidad en materia de salud. Pensemos en la educación, tampoco se logra esos estándares que se pretenden, en los cuales el Estado tiene una protección, ¿no es cierto? Si pensamos en las ODS establecidas, Objetivos de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, establecidos como base, algunos básicos como son la vivienda digna, el hambre cero, la posibilidad de un buen ambiente, el buen ambiente, bueno, y la educación, la salud, otros de estos objetivos sociales que todavía tenemos mucho para construir. Tomando esta base, entonces, nuestro trabajo todavía es arduo, hay muchas cuestiones que tenemos que resolver y que tenemos que ir mirando cómo podemos ayudar o coayudar, ¿no es cierto?, con otras áreas del derecho, porque por supuesto que la realidad no está integrada por una sola área, sino por un montón de áreas del derecho que tenemos que trabajar integradamente para lograr salir adelante. No solamente el derecho, sino también otras áreas como ser las ciencias políticas, que son fundamentales para nuestra realidad, para el derecho administrativo, que es también una relación que se está trabajando mucho en este último tiempo. Se ha vuelto a pensar y a reforzar esa idea entre la construcción política, la fijación de políticas públicas y la instrumentación del gobierno y a su vez de la administración. O sea, estos tres estamentos, digamos, política, gobierno y administración, son tres estamentos que tienen que trabajar en forma conjunta y tratar de ir interrelacionándose para lograr un mejor funcionamiento.
Puede haber política, si no hay instrumentación, la política queda colgada, muerta, colgada en una letra, en una ley, en una norma, pero no se plasma en la realidad. Si no hay ley o no hay norma, tampoco no puede la administración funcionar arbitrariamente, o sea que sí se necesitan uno a otro. Y también los políticos que necesitan fijar o analizar estrategias, ¿no es cierto?, para resolver y planificar cómo se debe para que los países puedan salir adelante. Entonces, si pensamos desde la reforma de la fuente de la Constitución, tenemos mucha tarea por hacer. No voy a tocar cada uno de los puntos que tenemos porque la verdad que es apasionante. Tenemos muchas cuestiones nuevas introducidas en la reforma constitucional que tenemos pendientes de solucionar y de trabajar los administrativistas. Después tenemos por otro lado el tema de la incorporación justamente de estas nuevas fuentes, ¿no es cierto?, al derecho administrativo, como son justamente las fuentes supranacionales, que han venido a tener una injerencia dentro del derecho interno, sobre todo a partir de procesos ahí ya hablamos de la estructuración del Estado, en el cual el Estado se ha asociado con otros estados, ¿no es cierto?, y ha firmado también pactos o tratados adhiriéndose a organismos internacionales en los cuales se fijan reglas que son obligatorias para los países, que también los países tienen que aplicar porque firmaron una ley, un tratado adhiriéndose a esos organismos y tienen un montón de nuevas normas que se establecen y que, por supuesto, dentro de los ámbitos de cada uno de los países se tienen que procurar cumplir con ellos. Por otro lado, tenemos lo que nace de las organizaciones administrativas de esos organismos internacionales, el conocido soft law, que también es una nueva fuente del derecho administrativo en el sentido de que son normas administrativas que están generándose a partir de esta nueva conformación supranacional en la cual, lo cierto, se van generando normas. Estoy hablando de organismos como la OMS, Naciones Unidas, etcétera, en los cuales todos tienen una serie de normas que están aplicándose internamente en nuestros países. Aparte de eso, tenemos otras fuentes como ser los principios que aparecen en la idea del principialismo que se incorpora en esta última etapa, esta época, en la cual ya no solo acudimos a la norma en sí, a la regla, a la ley como fuente, sino también a los principios que subyacen en el Estado de Derecho. Y esto se ha venido trabajando mucho, inclusive ha sido receptado en nuestro país en la última ley, la ley de bases, en forma expresa, la parte procedimental, administrativa, en la cual en la primera parte vamos a encontrar la enumeración de los principios que la doctrina ya la venía trabajando hace mucho tiempo, en especial el doctor Juan Carlos Casañe, que venía escribiendo desde hace mucho sobre el tema de los principios, la importancia de los principios, y bueno, en general también imbuido esto por la incorporación de los tratados de derechos humanos, en los cuales aparecen principios como lo que hablaba Laura recién, de la tutela judicial efectiva, u otros principios que se van incorporando, ¿no es cierto?, que no están expresamente regulados, pero que subyacen a partir de estas normas que estamos hablando. El derecho de defensa, por supuesto, que está en nuestra Constitución, pero se ha ampliado también con la incorporación de los tratados y pactos internacionales, y entonces aparecen otros principios también dentro del sistema de la sociedad, como son, por ejemplo, el principio de solidaridad o el principio de la convivencia social, u otros principios que se agregan, ¿no es cierto?, a los que nosotros ya naturalmente conocíamos. Nuestro principio básico era el de legalidad, pero hoy en día se han ampliado y con el conocido principio de juridicidad, que está recepcionado en la Constitución española, se van incorporando todos estos otros principios que subyacen en el Estado de Derecho. La buena fe, la razonabilidad, ¿no es cierto? Bueno, no es lo mismo tener toda esta playa de principios para poder resolver una cuestión que simplemente cuando uno se ajustaba a la norma o hacía el juicio lógico, ¿no es cierto?, de buscar o tratar de incorporar lo que sucedía en la situación fáctica hacia la norma. Hoy en día ese proceso lógico ya no es tan simple porque tenemos otras fuentes a las que se puede acudir. Y con el cuidado de tener el equilibrio, que el juez no se pase tampoco cuando está ocupando los principios de la administración, cuando está ocupando los principios, no se excedan de sus poderes con base o uso en estos
principio saliendo totalmente de las normas que existen, ¿no es cierto? Siempre hay que tener un gran equilibrio en esta aplicación de los principios y las normas. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, nuestros clásicos reglamentos que han tenido, por supuesto, un auge tremendo, como son los de necesidad de urgencia y los delegados, que bueno, también han venido a trastocar totalmente el sistema que nosotros teníamos tradicionalmente dentro del derecho. Si bien siempre existieron los del reglamento de necesidad de urgencia y los delegados, eran usados con mucha más moderación en épocas anteriores y aparte había otro criterio, es decir, el de necesidad de urgencia era cuando el Congreso estaba en receso y no podía dictar la ley. Esto cambia con la reforma del 94, en el cual se puede dictar siempre y cuando se acredite que no se llega a tiempo. Bueno, entonces el 90% de las veces vamos por estos caminos, entonces también ahí hace que haya una afectación a otro de nuestros principios esenciales, que es la división de poderes. Porque al final el Ejecutivo se pasa regulando a través de los decretos de necesidad de urgencia o decretos delegados las potestades legislativas que serían propias, ¿no es cierto?, del Poder Legislador. Y lamentablemente también vemos que el legislador no actúa después, o sea, vemos muy pocas veces que hayan sido rechazados normas dictadas por el Ejecutivo, por el Poder Legislativo, o que entre en un verdadero control de las normas que se dictan, como le correspondería en ese rol de división de poderes que nosotros elegimos dentro del principio republicano de gobierno. Por otro lado, tenemos otras cuestiones que también hacen a la esencia de las fuentes, por ejemplo, la aparición de la tecnología, que nos va incorporando un montón de nuevas situaciones que tenemos que tomar también como parte de el derecho administrativo, de todos los derechos en general y del nuestro en particular, porque se inserta directamente la tecnología en la administración, se producen normas jurídicas a través de sistemas robóticos, con los cuales tenemos que tener cuidado cómo se producen, cómo se resuelven, sin perjuicio que yo soy una total, ¿cómo se llama?, fanática de la aplicación de los sistemas tecnológicos, aunque soy bastante, por supuesto, de la época de la bisagra esa en la cual nos cuesta un poco entrar, pero realmente creo que la tecnología es una maravilla increíble, pero hay que tener cuidado de cómo la vamos a aplicar, cómo tenemos que ocupar. Hay que hacer también armonioso y equilibrado en la práctica, en el uso y en el control de estos sistemas, sobre todo con la inteligencia artificial, en el cual se ha dado un salto cualitativo en el manejo de las tecnologías. Las redes de informática, que también se trabaja y que también superan, ¿no es cierto?, los controles internos, los manejos que nosotros teníamos antes. Antes teníamos nosotros el control del personal con el libro de asistencia, después pasamos al control con el reloj y la marca con el dedo. Bueno, hoy ya no sé, solamente digo, hola, estoy presente. Y bueno, después vamos cambiando y cambiando, y los regímenes que van apareciendo van siendo trabajados con tanta velocidad porque la tecnología no nos espera a los administrativistas que venimos con una carreta atrás, que lleguemos hasta donde están ellos, sino que ellos siguen avanzando a una velocidad rapidísima, y cuando nosotros llegamos a otra regulación ya es tardío muchas veces para poder regular cómo tiene que manejarse, cómo tiene que aplicarse, y cada vez más avanza. Es imposible evitar porque es realmente un movimiento extraordinario de movimiento. Las comunicaciones también varían con esta tecnología, todos los medios de comunicación, y eso por una parte nos viene bien porque nosotros propiciamos en el derecho administrativo la necesidad de la publicidad, y ahí viene el principio también, uno de los principios que es importante hoy, el principio de la transparencia, o sea, que se pueda realmente conocer qué es lo que hace la administración, qué hace el gobierno, qué es lo que decide la gente, cómo manejan la plata, cómo se mueven las decisiones, qué resuelven, qué es lo que miran, qué tienen en cuenta. El ciudadano no puede estar alejado de las decisiones del gobierno, tiene que tener un acceso. Entonces tiene que aprovecharse los medios de comunicación que han avanzado también muchísimo, y también en esto aplicarse el principio de transparencia, que yo también creo que es un gran elemento para luchar contra la corrupción, uno de los flagelos que nosotros tenemos en todos los países de América Latina y en general en el mundo, ¿no? La corrupción realmente lleva a que, por más que uno muchas veces tenga las mejores intenciones en algún procedimiento, se vea frustrado por algún acto de corrupción.
¿Qué otros elementos tenemos? Bueno, la forma de gobernar también se ha incorporado la participación ciudadana, en la cual aparecen las formas de participar la gente, la comunidad, que aparece justamente a partir del proceso de retiro del Estado, de aquel estado de bienestar, ¿no es cierto?, del Estado protector, del Estado keynesiano. Pasamos a un estado diferente en el cual el Estado se retira y las personas entran a participar, digamos, del gobierno, lo cual es muy importante, pero la verdad es que los medios de participación que le brinda el derecho son realmente mediocres. No le dan una verdadera participación a las personas, y si tenemos, por ejemplo, las audiencias públicas, no son vinculatorias, no sabemos quiénes son los que van a las audiencias, qué representación tienen, cuáles son las personas que van. Uno generalmente mira y todo el mundo está ocupado, así que no tiene tiempo de una audiencia pública a discutir qué es la decisión que se va a tomar, o sea que no sé hasta qué punto realmente han llegado a solucionarlo. Un ejemplo que me suele gustar mucho a mí, el ejemplo francés de participación, en el cual ellos tienen sistemas de planificación que participan todos los estamentos de forma obligatoria, formados los comisionados, en los cuales se trabaja, y participan todos los estamentos, tanto de la comunidad como los estamentos funcionariales y políticos para las tomas de decisiones. Ellos tienen un modelo que hace mucho trabajan, que funciona bastante en cuanto a la participación en las planificaciones estaduales, en las tomas de decisiones. En nuestro país yo creo que todavía tenemos mucho para trabajar en el tema de las tomas de decisiones, en el tema de la participación verdadera del ciudadano, y que tenga esa posibilidad de llegar a hacerse oír y de decir, miren, no estoy de acuerdo con esto que se está haciendo, tener realmente un acceso. Y aparte también, por supuesto, tiene que haber una formación y maduración y capacitación de la comunidad para poder participar, porque también son de las dos partes las que tienen que haber esfuerzos, digamos, para hacerse crecer, desarrollarse y seguir adelante. Otro tema que tenemos, bueno, los temas de los procesos y procedimientos han cambiado una serie de cuestiones también que hacen que hoy en día se busque, si bien siempre se busca la justicia, ¿no es cierto?, la solución de los casos, se busque también una amplitud, digamos, de la protección judicial, que no sé si es tan buena para mí, a veces un poco compleja, porque al final la justicia termina resolviendo si hay que ponerle a una persona una prótesis o no, si tiene que darle de comer o no, si tiene que, qué sé yo, si tiene que darle una silla de rueda o no, que en realidad no es función de la justicia en sí esencialmente, sino del Poder Ejecutivo, pero eso pasa porque no se solucionan a nivel del Ejecutivo, entonces se judicializan una cantidad de cuestiones sociales, como esto que estoy hablando de la discapacidad, los temas de salud, en los cuales vemos que uno está resolviendo por ahí, bueno, hay que operar a una persona y le damos la orden a la obra social que le pague, al sanatorio que lo opere, como si fuéramos médico o realmente parte del Poder Ejecutivo o el órgano de la decisión. Esto implica que hay una necesidad que ha recargado al Poder Judicial y que tampoco nos da abasto, porque por supuesto, si miramos nomás el área de, por ejemplo, previsional, qué cantidad de expedientes tienen, cuántos problemas tienen para resolver, en cuánto tiempo lo resuelven, si los pueden resolver, si la persona lleva, accede o no. Bueno, vemos que esto está bastante complejo y no sirve tampoco recargar de todo a la administración. Hay que buscar la solución entre los tres poderes y tratar de salir adelante, digamos, marcando estos sistemas un poco más accesibles. Fíjense que ustedes que, por ejemplo, se informatizó todo el procedimiento para la jubilación, vuelvo ahí, y la gente justamente que tiene que hacer uso del sistema, gente mayor, que muchas veces no maneja el sistema informático, muchas veces no puede acceder, va y viene a la oficina 800 veces, no pueden entrar, no dejan pasar, no conocen su expediente, no tienen número, nadie la atiende, nadie le habla. Y no sé si eso ha mejorado el sistema de la administración prestando el servicio a la comunidad. Es que eso tendríamos que ver cómo se puede hacer realmente para que sea cierto que lo que estamos brindando desde el punto de vista de la
de la tecnología a la persona le sea realmente útil. Tenemos también el tema de la tutela judicial efectiva, ¿no es cierto? Que, bueno, amplía las posibilidades de considerar ciertas situaciones para que se incorporen o ingresen las cuestiones al proceso. Y un tema que nos hace a nosotros, que es el tema de la legitimación. La legitimación ha cambiado porque se han incorporado los derechos de incidencia colectiva hoy en la concepción constitucional, aunque nosotros los administrativistas venimos trabajando desde hace mucho tiempo ya en la disputa entre Cano y Marienhof, ¿no es cierto?, el caso de las toninas, con los llamados intereses difusos, que serían los antecesores de lo que hoy conocemos como los derechos de incidencia colectiva. Y esto complejiza bastante la justicia, que tiene que dictar sentencias que abarcan a muchísimas personas, que pueden ser contradictorias. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, en el norte de la provincia de Santa Fe, un pueblo en el cual hay una curtiembre, que hay una parte de la población que pide que se cierre la curtiembre con un juicio porque, con un proceso porque le afecta la salud, y por otro lado, los habitantes que viven ahí, que comen y viven de esa curtiembre, que piden que no se cierre porque es el único lugar donde tienen para trabajar. Y ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué se resuelve? ¿A qué se le prioriza? ¿A que se mueran hoy o que se mueran mañana? ¿Quién puede tomar ese tipo de decisiones? Son cuestiones realmente preocupantes que creo que tenemos que pensarlas y ver cómo podemos hacer para solucionar. El caso del portal de Belén, en el cual se obliga a la mujer a tomar una píldora anticonceptiva por una sentencia de Gaovne, digamos, dictado en el cual no todas las mujeres han participado, no sé si todas tienen la misma, el mismo pensamiento de que se le aplique estas. Bueno, muchas cuestiones que han aparecido con estos derechos de incidencia colectiva que todavía están sin solucionar, que afectan a todas estas cuestiones generales. En el medio ambiente se ve muchísimo el tema ambiental, también se ve muchísimo el tema justamente de estos derechos. Tenemos los casos de las pasteras, estas que tuvimos con Entre Ríos. En Uruguay igual se colocaron en el Uruguay y bueno, igual se produce el daño. ¿Y cómo hacemos para evitar todas estas cuestiones que están afectando a la comunidad? Bueno, creo que el derecho administrativo tiene mucho trabajo, me queda mucho para contar, pero no sé si ya estoy cerca del tiempo o no, creo que sí. Y tenemos, no sé, que reflexionar, pensar, procurar cada uno desde el ambiente que tiene, desde el lugar que tiene, desde la posición que tiene, aportar el grano de arena que pueda para que las cosas mejoren, y que nosotros como estudiosos de una parte del derecho también podamos ayudar con herramientas para solucionar estos problemas. Lo más importante es la comunidad, lo más importante es el hombre, y lo más importante es su dignidad. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. La verdad, estoy más que agradecida con usted y con la doctora Monti, porque creo que han sido disertaciones de excelencia. Tengo una pregunta para usted, Sí, que está registrada en el chat. ¿Se la puedo formular? sí, cómo no, doctora. Bueno, la primera pregunta dice: ¿qué contribuye a la gran cantidad de DNU? Otra pregunta dentro de la misma es: defectuosa regulación por parte de la ley reglamentaria, pasividad del Congreso, pasividad judicial. Bueno, esas son las... Bien, contribuyen varias cosas. En primer lugar, la pasividad del Congreso, digamos, que tiene que ver con que solo que tienen que dictar las normas. Entonces, muchas veces el Congreso no va a la velocidad en que las normas se requieren. Entonces, esa pasividad también hace que a veces el Ejecutivo, en la necesidad de resolver, avance. Hay una causa, son muchas causales. Otro tema también es que nosotros tenemos un Ejecutivo fuerte en la Argentina, pese a que en la reforma se trató ya desde el Pacto de Olivos trabajar sobre la morigeración de la facultad del Poder Ejecutivo. El Ejecutivo en la Argentina sigue siendo fuerte, sigue teniendo esa función, digamos, y sigue ejerciendo la función aún en estos ámbitos y permanentemente.
También está el tema de que la ley que se dictó realmente para reglamentar es bastante deficiente. Yo creo la ley que se dictó para reglamentar el tema de la legitimación, por así decir, de los decretos de necesidad de urgencia y los decretos delegados. Y no se ha aplicado mucho en la práctica. Y por último también, que tampoco la comunidad se interesa ni participa. ¿Quién está averiguando? ¿Quién está preocupado? ¿Quién está preocupado por si los decretos de necesidad de urgencia han sido avalados, se han No, por sido la ratificados por el Congreso o no? No sé, nadie no le veo que esté preocupado por eso. Bueno, por supuesto que hoy hay otro tema más importante para ocuparse, pero digamos que eso también es un tema importante que hace al sistema democrático y al sistema jurídico que tenemos nosotros. Si estamos en un Estado de Derecho, tendríamos que tener las cosas en condiciones. O sea, son varias causales las que hacen y también, Claro, por supuesto, que tiene que ver el tema de las urgencias y necesidades. A veces son ciertas también las urgencias y las necesidades. Si tenemos una inundación, si tenemos algunos problemas reales que son, se requiere de esta medida. Pero hay otros casos en los que ya se abusa, digamos, de de la la herramienta. necesidad de urgencia de la herramienta para en cualquier momento salir a regular directamente sin participar del debate de los representantes del pueblo, digamos, de la comunidad. Perfecto. La siguiente pregunta dice, doctora Sotelo, ¿el principio del orden público se ve afectado por las diferentes protestas de grupo de personas que salen a la calle, coartan el derecho a transitar libremente? El principio del orden público, perdón, ¿me puedes repetir? El principio del orden Eh, público. ¿Se ve afectado por las diferentes protestas de grupos de personas que salen a la calle y coartan el derecho a transitar libremente? Bueno, ahí hay un conflicto, evidentemente, entre quién quiere transitar o quién quiere ir a trabajar y quién quiere reclamar por su derecho. Las personas tienen derecho de reclamar. Esto lo tenemos consagrado en nuestro sistema nosotros desde todo momento, e inclusive el reclamo está consagrado para cualquier persona que quiera hacerlo. El tema es que los medios que se usen para reclamar no sean violentos, o sea, que no se aproveche el tema del reclamo para ejercer la violencia, entonces ya impedir, dañar a otro o provocar, ¿no es cierto?, disturbios, que eso no se tiene que hacer con el reclamo. El reclamo se puede hacer y todos tenemos derecho a hacerlo porque ese en nuestro país nos garantiza el derecho a hablar, a peticionar, a reclamar. Pero lo tendríamos que hacer moderadamente, respetando el derecho de los otros. Y el derecho a transitar es un derecho que también está consagrado constitucionalmente, pero bueno, acá por eso le digo, hay un conflicto entre los dos intereses y yo creo que debe también trabajarse, como decían, para otros temas con moderación y equilibrio. O sea, que reclamen los que tienen derecho a reclamar en la forma correcta, moderadamente, sin afectar el derecho de los demás y a su vez, por otra parte, también respetar ese derecho a que las personas puedan peticionar ante las autoridades. Tampoco es fácil de solucionar, porque fíjese que si usted para un hospital público, entonces usted va antes, nosotros decíamos los servicios públicos, estudiamos antes, por lo menos no se podían parar porque eran servicios esenciales. Hoy en día, sin embargo, hay paros también en los hospitales públicos y a lo mejor usted va para hacer su tratamiento y dice, no, estamos de paro. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la salud? Que es un elemento importante ahí. Está cerrado el servicio público. Bueno, este es un quiebre importante también en la noción del servicio público, su quiebre, su modificación, su transformación. Bueno, esto no es nuevo, por supuesto que es una cuestión del derecho administrativo antiguo ya desde aquella vez que se hicieron, ¿no es cierto?, las huelgas en Francia con el tema de los aeropuertos, ¿no? Ahí empezó el tema del quiebre, esa noción del servicio esencial que no se puede, que no se podría parar. Pero yo creo que hay que repensar los sistemas de salud y tener todas esas guardias necesarias, mínimas, porque no se puede tampoco afectar a la población por el reclamo de un derecho salarial. O sea, son dos derechos, hay que ver qué prima, cómo tenemos que trabajar con ello. Es un trabajo que hay que tomar caso por caso, ver qué se plantea, cómo se presenta y ver cómo podemos solucionar. Bueno, la verdad, creo que están las dos en pantalla. Desde el IEDA estamos muy agradecidos. Agradecemos también la participación de todos los oyentes. Creo que hemos quedado todos como
estupefactos con las charlas, así que eh, han sido muy generosas y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, que tengan buena noche. Buenas noches. Gracias. Hasta Igualmente. luego. Chao.